en las calles empedradas y polvorientas de un barrio humilde en la Ciudad de México, donde el aroma a tacos al pastor se mezclaba con el humo de los autobuses viejos y el bullicio de los vendedores ambulantes, vivía un perro callejero que todos conocían como Rocky. No era un animal cualquiera, era un mestizo de pelaje marrón desaliñado, con manchas blancas en el pecho que recordaban a un mapa desgastado por el tiempo. Sus ojos, grandes y expresivos, de un color ámbar profundo, reflejaban una vida llena de penurias, pero también una chispa de esperanza que no se apagaba fácilmente. Rocky había nacido en las sombras de un mercado cercano, abandonado por su madre cuando apenas era un cachorro, y desde entonces había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. Merodeaba por los callejones, husmeando en basureros y aceptando las migajas que algún alma caritativa le lanzaba. Su cola, siempre en movimiento tímido, era su forma de agradecer, como si supiera que un gesto de amabilidad podía cambiar su día entero. Cada mañana, Rocky seguía una rutina invisible pero constante. Despertaba con los primeros rayos del sol que se filtraban entre los edificios apiñados, estiraba sus patas delgadas y comenzaba su peregrinaje por el barrio. Pasaba por la panadería de Doña Lupe, donde a veces le caía un pedazo de bolillo rancio, y luego se dirigía hacia la cafetería, El Buen Sabor, un local modesto con mesas de metal oxidado y un toldo descolorido por el sol implacable. La cafetería era regentada por don Raúl, un hombre de unos 60 años, con bigote espeso y gris, y una expresión perpetuamente gruñona que ocultaba un pasado de decepciones. Don Raúl había llegado a la ciudad desde un pueblo remoto en el estado de Guerrero, huyendo de la pobreza rural, pero la vida urbana no le había tratado mejor. Su cafetería apenas sobrevivía, y culpaba a todo y a todos por sus males, los clientes tacaños, el gobierno corrupto, y sí, incluso a los perros callejeros como Rocky, que según él espantaban a la clientela con su presencia, sucia y molesta. Aquella mañana en particular era como cualquier otra, o al menos así parecía. El sol ya calentaba las aceras, y el barrio despertaba con el sonido de las radios sintonizadas en estaciones de cumbia y rancheras. Rocky se acercó a la entrada de la cafetería, atraído por el olor tentador de café recién hecho y frituras. Se acurrucó en un rincón sombreado, cerca de la puerta, donde el suelo aún conservaba algo de frescura. Cerró los ojos, exhausto por una noche de vigilia constante contra los peligros de la calle, otros perros agresivos, autos veloces o niños crueles que lanzaban piedras por diversión. No molestaba a nadie, solo esperaba, con esa paciencia infinita que solo los seres abandonados conocen, que algún resto cayera en su camino. Don Raúl, desde el interior de su local, lo vio llegar. Frunció el ceño, murmurando maldiciones entre dientes mientras atendía a un par de clientes madrugadores, un taxista con sombrero raído y una señora mayor que pedía su café con leche habitual. Ese maldito Chucho otra vez, pensó. Había intentado ahuyentarlo antes con gritos y patadas al aire, pero Rocky siempre volvía, como un recordatorio persistente de la miseria que don Raúl tanto odiaba. Hoy, sin embargo, su paciencia se había agotado. La cafetería había tenido una semana mala, las ventas bajaban, y el calor asfixiante hacía que la gente prefiriera quedarse en casa. En un arrebato de ira, decidió tomar medidas drásticas. Encendió la estufa, colocó una sartén grande y vertió aceite vegetal hasta que cubrió el fondo. Lo dejó calentar, observando cómo el líquido comenzaba a burbujear y humear, alcanzando una temperatura infernal que podía freír cualquier cosa en segundos. Los clientes dentro no notaron nada inusual al principio. El taxista charlaba sobre el tráfico infernal de la ciudad, y la señora sorbía su café con lentitud, recordando tiempos mejores cuando su esposo aún vivía. Afuera, Rocky dormitaba plácidamente, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Don Raúl, con la sartén en mano, salió a la calle. Su rostro estaba rojo por el calor y la rabia acumulada. Sin una palabra, sin un segundo de duda, inclinó la sartén y dejó caer el aceite hirviendo directamente sobre el cuerpo desprevenido del perro. El líquido ardiente se derramó como una cascada de fuego, salpicando la piel de Rocky y penetrando hasta la carne viva. El aullido que escapó de la garganta de Rocky fue desgarrador, un sonido que cortó el aire como un cuchillo afilado. Era un lamento primitivo, lleno de dolor puro y sorpresa traicionera, que reverberó por todo el barrio. Los transeúntes se detuvieron en seco, un vendedor de elotes dejó caer su carrito, y una madre con su bebé en brazos se cubrió la boca horrorizada. Rocky se levantó de un salto, su cuerpo convulsionando por el shock térmico. El aceite quemaba su pelaje,
formando burbujas espumosas en las heridas abiertas, y el olor a carne chamuscada se esparció rápidamente, nauseabundo y repulsivo. El perro corrió despavorido, cojeando y tropezando, sus patas traseras fallando bajo el peso del ageni. Dejó un rastro de gotas aceitosas y sangre en el pavimento caliente, mientras sus aullidos se convertían en gemidos ahogados. Doña María, una viuda de 72 años que vendía flores en un puesto improvisado al lado de la cafetería, fue testigo de toda la escena. Sus manos, arrugadas por décadas de trabajo duro en los campos de su natal Puebla antes de mudarse a la capital, temblaron al soltar un ramo de rosas marchitas. Había visto muchas crueldades en su larga vida, la pérdida de su marido en un accidente laboral, la emigración de sus hijos a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, y la soledad que la acompañaba cada noche en su casita de adobe. Pero esto era diferente, era una brutalidad innecesaria contra un ser inocente. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas surcadas de arrugas profundas, mientras murmuraba una oración entrecortada: ¡qué crueldad, Dios mío! ¿Cómo puede un hombre hacer algo así? Intentó seguir a Rocky con la mirada, pero el perro desapareció en un callejón oscuro al final de la cuadra, un pasadizo estrecho lleno de basura acumulada y sombras perpetuas. Rocky se refugió allí, acurrucándose detrás de un contenedor oxidado, su cuerpo temblando incontrolablemente. El dolor era como un incendio interno que no se apagaba, cada respiración era una tortura, y el aceite aún caliente continuaba quemando capas más profundas de su piel. Intentaba lamer las heridas, pero el sabor amargo y el ardor lo hacían retroceder. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora estaban vidriosos por el shock y el miedo. ¿Por qué? Esa pregunta no formulada flotaba en su mente animal, un instinto de traición que no comprendía. La noticia del horror se esparció como pólvora entre los vecinos, especialmente entre los mayores del barrio, que se reunían en las bancas de la plaza cercana para charlar sobre sus achaques y recuerdos. Doña María, con el corazón encogido, les contó lo sucedido con voz quebrada, y pronto todos hablaban de ello. Recordaban tiempos pasados, cuando en sus pueblos de origen en España o en las provincias mexicanas, los animales eran parte integral de la familia, perros que guardaban las casas, gatos que cazaban ratones, y todos tratados con respeto. En mi Galicia natal, decía un anciano emigrado hace décadas, un perro era como un hijo más. ¿Qué clase de monstruo hace esto? Otro, un jubilado mexicano de 80 años, asentía: yo tuve un perro como Rocky en mi juventud, me salvó la vida una vez de un asaltante. Estos animales no merecen tal sufrimiento. El barrio entero contuvo el aliento, esperando un milagro en medio de tanta oscuridad. ¿Sobreviviría Rocky a tan atroz tortura? ¿Alguien se atrevería a ayudarlo, desafiando el temor a don Raúl y la indiferencia general? Las preguntas flotaban en el aire caliente de la mañana, mientras el sol subía más alto, iluminando un mundo donde la bondad aún podía brotar de las cenizas del mal. Doña María, decidida a no quedarse de brazos cruzados, comenzó a pensar en cómo intervenir, pero el tiempo corría en contra del pobre animal. El dolor de Rocky era un recordatorio vivo de la fragilidad de la vida, y su historia, apenas comenzando, ya prometía romper corazones y despertar conciencias. En el callejón estrecho y olvidado que serpenteaba detrás de la cafetería, El Buen Sabor, Rocky yacía inmóvil, como una sombra rota entre pilas de cartones húmedos y basura acumulada. El sol del mediodía filtraba rayos traicioneros a través de las rendijas de los edificios apiñados, iluminando el horror de su estado. Su pelaje, antes un marrón desaliñado pero vital, ahora estaba chamuscado y pegado a la piel como una costra negra y quebradiza. Las heridas abiertas supuraban un líquido amarillento y viscoso, mezclado con sangre coagulada que formaba charcos pegajosos en el suelo sucio. Cada respiración era un esfuerzo titánico. El pecho del perro subía y bajaba con un ritmo irregular, como si el aire mismo le quemara los pulmones. El dolor lo invadía todo, un fuego líquido que corría por sus venas, extendiéndose desde las quemaduras en su lomo y patas hasta lo más profundo de su ser. Era un tormento constante, un recordatorio cruel de la traición humana que lo había llevado allí. Rocky intentaba instintivamente lamerse las heridas, un gesto primitivo de autocuración que había aprendido en sus años de callejero. Su lengua rosada, ahora reseca y agrietada por la deshidratación, rozaba las ampollas hinchadas, pero cada lamida provocaba un gemido ahogado que resonaba contra las paredes húmedas y cubiertas de moho del callejón. El sonido era desgarrador, un lamento bajo y prolongado que parecía salir de las profundidades de su alma herida. Las moscas ya habían llegado,
atraídas por el olor dulzón de la infección incipiente. Zumbaban alrededor de su cuerpo, posándose en las llagas abiertas con una insistencia voraz, depositando huevos que solo empeorarían su agonía. Rocky agitaba débilmente la cabeza para ahuyentarlas, pero el esfuerzo lo agotaba aún más, dejando su mirada perdida en la distancia, nublada por el sufrimiento. Los vecinos del barrio pasaban por el extremo del callejón, echando miradas fugaces hacia la figura postrada. Algunos, como el panadero don José, un hombre de 65 años con manos callosas por décadas de amasar dough, sentían un pinchazo de lástima en el pecho. Pobre animal, murmuraba para sí mismo, recordando a su propio perro de la infancia en un pueblo de Jalisco, donde los animales eran compañeros inseparables en la lucha diaria. Pero luego seguía su camino, apresurado por las demandas de la vida, el horno que no podía esperar, los clientes impacientes. Otros, influenciados por las advertencias constantes de don Raúl sobre perros sucios que traen enfermedades y espantan a la gente decente, pasaban indiferentes, con el rostro endurecido por la rutina urbana que había erosionado su empatía. Una joven madre, empujando un carrito con su bebé, aceleraba el paso, temiendo que el perro herido pudiera ser peligroso, aunque en su corazón sabía que era solo una víctima más de la crueldad del mundo. Doña María, sin embargo, no podía borrar la imagen de su mente. Esa noche, en su modesta casa de adobe y techos de lámina que crujían con el viento, se sentó junto a la mesa desvencijada, iluminada solo por la luz temblorosa de una vela de cebo. El aroma a cera derretida se mezclaba con el de las flores marchitas que no había vendido ese día. Sus manos, surcadas por venas prominentes y arrugas profundas que contaban historias de una vida de trabajo en los mercados desde que era una niña en Andalucía, España, antes de emigrar a México con su difunto esposo, temblaban mientras rezaba. Arrodillada ante una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, con un rosario de cuentas desgastadas entre los dedos, susurraba plegarias fervientes. Madre Santa, protege a ese pobrecito. No dejes que sufra solo en la oscuridad. Dale fuerza, como me diste a mí cuando perdí a mi Juan. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, recordando no solo a Rocky, sino a todos los seres abandonados que había visto en su larga vida, huérfanos en las calles de Sevilla, inmigrantes perdidos en la frontera, y ahora este perro que parecía un reflejo de su propia soledad viuda. Al amanecer del día siguiente, con el cielo teñido de un rosa pálido que prometía otro día caluroso, doña María se armó de valor. Tomó un pedazo de pan duro de su despensa escasa y una botella de plástico llena de agua fresca del grifo. Su pensión de viuda apenas alcanzaba para lo básico, arroz, frijoles y alguna fruta ocasional, pero no dudó en compartir. Caminó con pasos lentos pero decididos hacia el callejón, su falda larga rozando el polvo de la acera agrietada. El barrio ya bullía de actividad, el vendedor de tamales gritaba su pregón, los niños corrían hacia la escuela con mochilas raídas, y el tráfico de autos viejos llenaba el aire con humos negros. Al llegar al callejón, el corazón de doña María latió con fuerza. Encontró a Rocky acurrucado en un rincón, su cuerpo hecho un ovillo para proteger las heridas. Sus ojos, antes llenos de esa chispa tímida, ahora estaban vidriosos por la fiebre que ardía en su interior, haciendo que su nariz estuviera seca y caliente al tacto. Pobrecito, ven, no te haré daño, susurró doña María con voz temblorosa, arrodillándose con dificultad por sus rodillas artríticas. Extendió la mano con el pan, desmenuzándolo en pedazos pequeños para facilitarle la tarea. Rocky levantó la cabeza débilmente, un movimiento que le costó un mundo de dolor, y olfateó el aire con desconfianza. Su cola, que siempre había sido su bandera de esperanza, permanecía inmóvil por primera vez, pegada al suelo como un peso muerto. Doña María dejó la comida y el agua a su alcance, retrocediendo un poco para no asustarlo. Rocky se arrastró ligeramente, cada centímetro una batalla contra el agony, y mordisqueó apenas un bocado. El pan se deshacía en su boca, pero la fiebre le quitaba el apetito, y pronto se rindió, jadeando con la lengua colgando. Las quemaduras se infectaban rápidamente bajo el calor húmedo del callejón. Las heridas, que al principio eran solo ampollas rojas, ahora supuraban pus verdoso, y el olor a putrefacción comenzaba a impregnar el aire. Las moscas zumbaban con más furia, formando una nube negra alrededor del perro. Doña María sintió un nudo en la garganta, sus ojos empañados por las lágrimas. Recordaba las historias que su abuela le contaba en España, sobre animales curados con remedios caseros, cataplasmas de aloe vera y miel.
pero esto era demasiado grave, necesitaba ayuda profesional. Fue entonces cuando un veterinario ambulante, el viejo don Pedro, de 68 años, oyó el rumor del incidente mientras atendía a un gato callejero en la plaza cercana. Don Pedro era un hombre delgado, con gafas de montura gruesa y un maletín desgastado que llevaba a todas partes. Había estudiado veterinaria en su juventud en Guadalajara, pero la vida lo había llevado a una existencia nómada, ayudando a animales en barrios pobres por unas pocas monedas. Su rostro, marcado por arrugas profundas, reflejaba una vida dedicada a la compasión. Se acercó al callejón, guiado por los gemidos de Rocky, y se arrodilló junto a doña María. Examinó al perro con manos expertas pero gentiles, palpando las heridas con cuidado para no aumentar el dolor. «Esto es grave, señora. Las quemaduras son de tercer grado en algunas partes, la piel se ha necrosado, y la infección ya está avanzando. Sin antibióticos y curas diarias, morirá en días, quizás en horas si la fiebre sube más». Su voz era ronca, cargada de experiencia triste. Doña María sintió un nudo en la garganta, como si le hubieran clavado un puñal. Su pensión escasa no alcanzaba para un veterinario de clínica, apenas cubría sus medicinas para la presión alta y el alquiler. ¿Cómo salvarlo?, se preguntó en silencio, mirando al cielo como buscando una respuesta divina, pero el barrio no era indiferente del todo. Los ancianos comenzaron a reunirse en la plaza central, bajo la sombra de un viejo árbol de jacaranda que florecía en morados vibrantes. Allí, sentados en bancas astilladas, compartían historias de mascotas perdidas en su juventud. Un abuelo recordaba a su perro fiel que lo acompañó en la Revolución Mexicana, otro hablaba de un gato que salvó a su familia de un incendio en un pueblo español. Las conversaciones fluían como un río de memorias, teñidas de nostalgia y empatía. Un plan empezó a formarse, una colecta modesta, monedas sueltas de pensiones raquíticas, para ayudar a Rocky. Doña María se unió a ellos, su voz quebrada pero determinada, contando la escena del aceite hirviendo con detalles que hacían que los ojos de los presentes se humedecieran. Sin embargo, el tiempo corría en contra de Rocky. Su respiración se volvía cada vez más entrecortada, un silbido ronco que indicaba que la infección llegaba a sus pulmones. En el callejón, solo, con el sol cayendo a plomo, el perro cerraba los ojos, soñando quizás con un mundo donde los humanos no lastimaban. ¿Llegaría la ayuda a tiempo? El barrio contenía el aliento, y en las mentes de los ancianos, la historia de Rocky se convertía en un espejo de sus propias vidas frágiles, llenas de sufrimiento silencioso pero también de una resiliencia inquebrantable. La tensión crecía, como en una novela antigua que se lee bajo la luz de una lámpara, dejando al lector o al espectador con el corazón en vilo, ansiando el próximo capítulo de esperanza en medio de la oscuridad. Doña María, con el peso de sus 72 años sobre los hombros encorvados, no podía soportar más la imagen de Rocky sufriendo en silencio en aquel callejón olvidado. Esa misma tarde, después de haberle dejado el pan y el agua que apenas probó, regresó a su casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La modesta vivienda, con paredes de adobe agrietado y un techo de lámina que resonaba con cada gota de lluvia esporádica, era su refugio desde que enviudó hace 15 años. Allí, rodeada de fotos amarillentas de su esposo Juan y sus hijos ya emigrados, tomó una decisión irrevocable. «No dejaré que muera solo», se dijo a sí misma, mirando al crucifijo colgado en la pared. Era hora de actuar, de transformar el dolor en acción, como había aprendido en su juventud en los campos de Puebla, donde la resiliencia era la única moneda de cambio. Al día siguiente, con el sol despuntando sobre los techos irregulares del barrio, doña María llamó a la puerta de su vecina más cercana, la señora Carmen. Esta mujer de 75 años, con cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos vivaces que contrastaban con su figura frágil, era una jubilada que había pasado su infancia en un rancho remoto en las afueras de Madrid, España. Allá, entre ovejas y caballos, había aprendido a amar a los animales como a miembros de la familia. «Ellos nos dan lealtad sin pedir nada a cambio», solía decir, recordando cómo un perro pastor la salvó de un lobo una noche de tormenta en su niñez. La señora Carmen abrió la puerta con una sonrisa cálida, pero al ver el rostro angustiado de doña María, su expresión cambió a una de preocupación profunda. «Entra, vecina, ¿qué pasa?» Pareces haber visto un fantasma. Sentadas en la cocina humilde de la señora Carmen, alrededor de una mesa cubierta con un mantel bordado a mano, un recuerdo de su tierra natal, doña María relató la historia con voz entrecortada. Describió el aullido de Rocky,
el olor a carne quemada, las heridas supurantes. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ambas mujeres, unidas por una empatía que solo los años de pérdidas compartidas pueden forjar. «Tenemos que hacer algo», exclamó la señora Carmen, golpeando la mesa con su puño arrugado. «Organicemos una colecta entre los mayores del barrio. Yo conozco a todos, he vivido aquí desde que llegué de España hace 50 años». Así nació el plan: tocar puertas, apelar a los corazones de los ancianos que, como ellas, sabían lo que era sufrir en silencio. Armadas con una caja de zapatos vieja como alcancía y un espíritu inquebrantable, las dos mujeres comenzaron su recorrido por el barrio. El sol ya calentaba las aceras polvorientas, y el aire se llenaba con los sonidos cotidianos: el pregón de un vendedor de helados, el claxon de un autobús viejo, las risas lejanas de niños jugando con una pelota desinflada. Tocaron la primera puerta, la de don Emilio, un viudo de 80 años que pasaba sus días en una mecedora frente a su casa, fumando un cigarro enrollado a mano. «Por Rocky, por todos los que sufren solos», dijo doña María con voz firme, explicando la atrocidad de don Raúl. Don Emilio, con ojos nublados por cataratas incipientes, sacó unas monedas sueltas de su bolsillo raído. «Yo perdí a mi esposa hace 10 años, y mi perro fue mi único consuelo en esas noches frías. Toma, para que ese pobre no sufra como yo sufrí la soledad». Cada puerta abierta era una historia. Una abuela recordaba la alegría de un cachorro que jugaba con sus nietos antes de que se fueran a la ciudad grande. Un abuelo hablaba de la viudez que lo había dejado vacío, pero como un animal fiel le había devuelto un poco de propósito. Las monedas tintineaban en la caja, no eran muchas, 1 peso aquí, 50 centavos allá, pero representaban el sacrificio de pensiones escasas, de ahorros guardados para emergencias. La señora Carmen, con su acento español que aún persistía después de décadas en México, animaba a cada uno: «En mi rancho, un perro era como un hermano. Salvemos a este, por el amor que nos han dado». Mientras caminaban, el barrio parecía cobrar vida con su misión. Los ancianos, usualmente invisibles en su rutina de soledad, se sentían parte de algo mayor, un hilo de solidaridad que tejía sus dolores compartidos. Don Pedro, el veterinario ambulante, se enteró de la colecta esa misma tarde, cuando pasó por la plaza donde los mayores se reunían. Movido por una empatía profunda, forjada en sus años de ver animales maltratados en las calles de Guadalajara, ofreció sus servicios gratis. «No puedo cobrar por salvar una vida inocente», dijo con su voz ronca, ajustando sus gafas gruesas. Sus manos, marcadas por cicatrices de mordidas pasadas, eran expertas en curar. Juntos, doña María, la señora Carmen y don Pedro regresaron al callejón. Rocky seguía allí, su cuerpo un mapa de sufrimiento, llagas rojas y negras que cubrían su lomo como un tatuaje cruel, el pelaje caído en mechones chamuscados. Gemía débilmente, un sonido que partía el alma, como el llanto de un niño abandonado. Con cuidado infinito, lo cargaron en una manta vieja que la señora Carmen sacó de su armario, una reliquia de lana tejida en España. Rocky se quejó al ser movido, su cuerpo temblando por el dolor, pero no opuso resistencia. Parecía entender que estas manos eran diferentes, llenas de bondad en lugar de maldad. Lo llevaron al patio trasero de doña María, un espacio pequeño con tierra seca y unas pocas macetas de geranios marchitos. Improvisaron una clínica, una mesa plegable cubierta con periódicos viejos, botellas de agua hervida y las hierbas que don Pedro traía en su maletín. El veterinario se arrodilló, examinando las heridas con una linterna de bolsillo. «Resiste, amigo», murmuraba, mientras limpiaba las llagas con algodón empapado en una solución salina casera. Aplicó ungüentos hechos con hierbas que su abuelo le había enseñado en Galicia: aloe vera machacado, manzanilla infundida y miel cruda para combatir la infección. El aroma herbal llenó el aire, un contraste sanador con el hedor de la putrefacción. Rocky, exhausto, cerró los ojos, su pecho subiendo y bajando con una tenacidad admirable. Cada jadeo era una batalla ganada contra la muerte, un testimonio de la voluntad de vivir que los animales poseen en su pureza instintiva. Doña María y la señora Carmen observaban, sus manos entrelazadas en oración silenciosa. La noticia no tardó en expandirse más allá del barrio. El nieto de doña María, un joven de 25 años que vivía en un departamento cercano y trabajaba en una tienda de celulares, grabó un video corto con su teléfono. Capturó el rescate, las manos temblorosas cargando a Rocky, las curas aplicadas por don Pedro, los gemidos débiles del perro. Lo subió a las redes sociales,
a un grupo de Facebook dedicado a amantes de animales en México y España. Ayuden a Rocky, quemado con aceite hirviendo. Compartan, escribió en la descripción. El video se viralizó como un incendio en seco pastizal. En horas, miles de vistas inundaron las pantallas. En Madrid, una abuela compartía con sus amigas en WhatsApp. En Ciudad de México, un grupo de jubilados lo veían en sus tabletas prestadas por nietos. Comentarios como, ¡qué barbaridad! ¿Cómo hay gente tan cruel? Y, ánimo, Rocky. Eres un guerrero, llenaban la sección, junto a emojis de corazones rotos y puños alzados. Donaciones virtuales comenzaron a llegar, promesas de ayuda desde lejanas tierras. Pero en el patio, la realidad era cruda, las infecciones persistían, hinchando las heridas y elevando la fiebre de Rocky a niveles peligrosos. Su temperatura ardía como el aceite que lo había herido, haciendo que su cuerpo se convulsionara en espasmos leves. Doña María velaba junto a él esa noche, sentada en una silla de madera coja, con una manta sobre los hombros para combatir el fresco de la madrugada. Le contaba historias de su juventud para calmarlo. En mi pueblo, tenía un perro llamado Lobo que me seguía a todas partes. Me salvó de una inundación una vez, ladrando hasta que mi padre vino. Su voz, suave y cadenciosa, parecía apaciguar al animal. Rocky abría los ojos de vez en cuando, mirándola con una gratitud muda. La señora Carmen se unía a veces, cantando una nana española antigua, «Duérmete niño, duérmete ya». Pero la fiebre amenazaba con llevarse al valiente perro, su respiración se aceleraba, y don Pedro advertía, si no baja, podría no pasar la noche. ¿Vencería Rocky la oscuridad que lo envolvía? El barrio entero, ahora unido por esta causa, contenía el aliento. Los ancianos en la plaza susurraban oraciones, recordando sus propias batallas contra la soledad y la pérdida. El video en las redes creaba un suspense global, con espectadores pegados a sus pantallas, el corazón en un puño, ansiando el siguiente giro en esta historia de crueldad y redención. Era como una telenovela de la vida real, donde cada detalle, el gemido de Rocky, las lágrimas de Doña María, prendía el alma, recordando que en medio del dolor, la esperanza siempre llama a la puerta. En la pequeña clínica improvisada del patio trasero de Doña María, Rocky libraba la batalla más feroz de su vida. El espacio, apenas un cuadrado de tierra apisonada rodeado por paredes de adobe descascarado y una enredadera de bugambilia que trepaba con tenacidad, se había convertido en un santuario de esperanza y sufrimiento. Sobre la mesa plegable, cubierta con una sábana vieja pero limpia, el perro yacía envuelto en vendas improvisadas que don Pedro cambiaba 2 veces al día. Las heridas, aunque limpias gracias a las curas constantes, seguían ardiendo como brasas bajo la piel. El aceite hirviendo había penetrado profundo, destruyendo capas de tejido y dejando un dolor que no cedía ni con los analgésicos más fuertes que el veterinario había conseguido donar de una farmacia cercana. Cada vez que alguien rozaba accidentalmente su lomo, Rocky emitía un gemido bajo y prolongado, un sonido que atravesaba el alma como una daga fría. Don Pedro, con su maletín raído siempre abierto a un lado, administraba los antibióticos con precisión quirúrgica. Inyectaba pequeñas dosis de penicilina diluida en suero casero, mientras murmuraba palabras de aliento, aguanta, valiente, aguanta un poquito más. Pero Rocky rechazaba casi toda la comida. El caldo de pollo que Doña María preparaba con tanto cariño, hervido durante horas con zanahorias, apio y un hueso que había guardado de su propia comida, apenas lograba que el perro lamiera unas gotas. Día tras día, su cuerpo se iba consumiendo. Las costillas se marcaban bajo la piel como barrotes de una jaula, los ojos se hundían en las cuencas y el pelaje, que empezaba a crecer en parches irregulares sobre las quemaduras, parecía más frágil que nunca. Pesaba menos de la mitad de lo que había pesado cuando merodeaba por las calles, y cada movimiento era un esfuerzo titánico que lo dejaba jadeando durante largos minutos. Doña María, con sus manos arrugadas y temblorosas por la artritis, se sentaba junto a él durante horas. Le daba el caldo a cucharadas, sosteniendo la cabeza del perro con infinita delicadeza. «Come, mi niño, por favor, come aunque sea un poquito», susurraba con voz quebrada. Recordaba a su esposo Juan, muerto hacía 15 años en un accidente en la construcción. Juan había salvado una vez a un perro callejero en su pueblo natal en Andalucía, lo curó de una pata rota con tablillas hechas de ramas y lo convirtió en su sombra inseparable. «Tú eres como él, Rocky», le decía Doña María, acariciando con cuidado la zona intacta de su cabeza. «Un guerrero que no se rinde.
Las lágrimas caían silenciosas sobre la manta, mezclándose con el sudor que perlaba su frente por el calor sofocante del patio. La señora Carmen llegaba todas las tardes con mantas nuevas, paños limpios y algo de fruta que compraba con sus últimas monedas. Cantaban nanas españolas que había aprendido de su madre en el rancho de Madrid: duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Su voz, dulce y temblorosa, parecía calmar a Rocky por unos instantes. El perro cerraba los ojos y su respiración se hacía un poco más regular. Los ancianos del barrio formaban un círculo de apoyo silencioso. Se reunían en la plaza al atardecer, bajo la jacaranda que derramaba flores moradas como lágrimas sobre el pavimento agrietado. Compartían historias de mascotas perdidas. Don Emilio hablaba de su perra Luna, que lo esperó durante meses en la puerta después de que él se mudara a la ciudad. Doña Rosa recordaba al gato que la acompañó en su viudez, durmiendo sobre su pecho como si quisiera consolarla. Es como uno de nosotros, decía un abuelo de 80 años con voz ronca, abandonado por el mundo, pero todavía luchando. Las palabras flotaban en el aire cálido, unidas por un hilo invisible de solidaridad. Entonces llegó la tormenta. Una de esas lluvias torrenciales que azotan la Ciudad de México en temporada, con truenos que hacían temblar las ventanas y relámpagos que iluminaban el cielo como si el mundo estuviera a punto de romperse. El techo de lámina del patio de Doña María goteaba sin piedad. El agua caía sobre Rocky en chorros fríos, empapando las vendas y abriendo de nuevo las heridas que apenas empezaban a cerrar. El perro temblaba violentamente, la fiebre subiendo de nuevo, su cuerpo convulsionando con cada gota helada. Doña María y la señora Carmen se apresuraron a cubrirlo con plásticos y mantas, pero el daño ya estaba hecho. La infección, alimentada por la humedad, se extendió como un incendio subterráneo. Don Pedro llegó empapado, con su maletín protegido bajo el abrigo, y al ver el estado del animal, su rostro se ensombreció. «Necesitamos un milagro», dijo con voz grave, mientras limpiaba las heridas una vez más. «La fiebre está muy alta y los pulmones están comprometidos. Si no mejora en las próximas horas». Esa noche fue la más larga. Doña María se quedó junto a Rocky, sentada en el suelo húmedo, con la espalda apoyada en la pared. Le hablaba sin parar, contándole anécdotas de su vida para mantenerlo anclado a este mundo. Cuando era niña en Puebla, tenía una gallina que me seguía como un perrito. La llamé Esperanza, como tú ahora. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y el llanto, no se apartaban del perro. La señora Carmen se turnaba con ella, trayendo café amargo para mantenerlas despiertas. Los truenos retumbaban afuera, y cada relámpago iluminaba el rostro demacrado de Rocky, haciendo que sus cicatrices parecieran mapas de un sufrimiento antiguo. Al amanecer, cuando la lluvia cedió y un cielo gris y lavado se abrió sobre el barrio, algo cambió. Rocky, que había pasado la noche entre espasmos y gemidos, abrió los ojos lentamente. Su mirada, antes nublada por la fiebre, parecía más clara. Extendió la lengua con debilidad y lamió la mano de Doña María, un gesto pequeño pero inmenso. Fue la primera vez en días que mostraba un signo de afecto voluntario. Doña María soltó un sollozo ahogado, apretando la mano del perro contra su mejilla. «Gracias, Dios mío, gracias». Don Pedro, que había pasado la noche revisando signos vitales, sonrió por primera vez. «Es un luchador». La fiebre bajó un poco. «Todavía no está fuera de peligro, pero hay esperanza». En ese momento, un rayo de sol tímido se coló entre las nubes y cayó directamente sobre Rocky, iluminando los parches de pelaje nuevo que empezaban a brotar entre las cicatrices. Era un símbolo perfecto, luz en medio de la oscuridad. El barrio entero pareció respirar al unísono. Los ancianos, que habían pasado la noche rezando en sus casas, se enteraron por boca de Doña María y sintieron que una parte de su propia resiliencia había sido devuelta. El video en las redes sociales seguía creciendo, con miles de personas comentando: «No puedo creer tanta crueldad, pero tampoco tanta bondad». Don Raúl, desde su cafetería cerrada por vergüenza, vio el video en su teléfono viejo y sintió un nudo en el estómago, pero aún no se atrevía a salir. Rocky había ganado una pequeña batalla, pero la guerra continuaba. Su cuerpo seguía débil, las heridas necesitaban semanas de cuidado, y una posible cirugía pendía como una espada sobre su futuro. Sin embargo, ese primer lamido, esa chispa de vida renovada, encendió algo en todos. Doña María juró en silencio:
si sobrevives, te daré un hogar para siempre. El público, con los ojos empañados por las lágrimas y el corazón acelerado, esperaba ansioso el próximo capítulo. ¿Duraría esa frágil esperanza? ¿Podría Rocky, el perro quemado con aceite hirviendo, renacer de sus propias cenizas? La historia, como un latido colectivo, seguía latiendo, prendiendo almas en cada rincón donde se contaba. Justo cuando el rayo de esperanza parecía consolidarse en el patio de Doña María, cuando Rocky comenzaba a aceptar bocados más generosos de caldo y su cola se movía débilmente al sentir la caricia de su salvadora, un giro inesperado y cruel sacudió todo. Era una tarde calurosa, de esas en que el aire de la Ciudad de México se vuelve denso y pegajoso, y el perro, por primera vez en semanas, intentó ponerse de pie. Sus patas temblaron, pero logró dar 2 pasos torpes hacia el cuenco de agua. Doña María sonrió con lágrimas en los ojos, la señora Carmen aplaudió suavemente y don Pedro, que acababa de terminar una cura, murmuró, «Está volviendo, el muchacho está volviendo». Sin embargo, esa misma noche, la complicación llegó como un ladrón silencioso. Rocky empezó a toser. Al principio fueron sonidos secos, como si algo le rascara la garganta, pero pronto se convirtieron en accesos violentos que hacían vibrar todo su cuerpo frágil. Doña María se levantó de la silla donde velaba y corrió a su lado. En uno de esos espasmos, el perro expulsó un hilo de sangre oscura que manchó la manta. El corazón de la anciana se detuvo un instante. «No, Dios mío, no ahora», exclamó, arrodillándose junto a él. La fiebre regresó con furia renovada, más alta que antes, haciendo que el pelaje nuevo en las zonas menos afectadas se empapara de sudor. Don Pedro llegó de madrugada, alertado por un mensaje desesperado del nieto de Doña María. Examinó al animal con el rostro grave, es una infección secundaria en los pulmones. La aspiración de pus de las heridas o el humo del aceite que inhaló en el momento del ataque, ha llegado a los bronquios. Está luchando por respirar, el diagnóstico cayó como un mazazo. Rocky tosía sin parar, cada acceso era un tormento que lo dejaba exhausto, con la lengua colgando y los ojos desorbitados por el pánico. El patio, que había sido testigo de sus primeras victorias, ahora parecía un campo de batalla donde la muerte acechaba de nuevo. Doña María, con las manos temblando, le limpiaba la boca con un paño húmedo, susurrándole palabras de consuelo que apenas salían de su garganta apretada. «Aguanta, mi niño, aguanta un poquito más, no me dejes ahora que te tengo». La señora Carmen, que había visto morir a su propio perro años atrás por una neumonía, lloraba en silencio mientras preparaba infusiones de eucalipto para intentar aliviar la congestión. Desesperada, Doña María tomó una decisión que nunca imaginó poder hacer, llamó por teléfono a un familiar lejano que vivía en España. Su sobrino segundo, Miguel, había emigrado a Madrid hacía 20 años y trabajaba en una asociación de protección animal. Con voz entrecortada, le explicó todo, el aceite hirviendo, el rescate, la recuperación que parecía avanzar y ahora esta nueva amenaza. «Miguel, por favor, ayúdanos. No sé a quién más recurrir». Al otro lado del Atlántico, la voz de Miguel se quebró. «Tía, voy a mover cielo y tierra. Dame unas horas». Esa misma noche, el refugio donde Miguel colaboraba envió un correo electrónico con instrucciones detalladas, antibióticos específicos para infecciones pulmonares en perros quemados, dosis exactas, formas de administración y, sobre todo, la promesa de enviar medicamentos por courier urgente a través de un voluntario mexicano que viajaría desde España en los próximos días. Mientras tanto, los ancianos del barrio redoblaron esfuerzos. Formaron un verdadero círculo de apoyo alrededor del patio. Don Emilio traía limones de su pequeño huerto para hacer gárgaras de vapor, Doña Rosa cocinaba caldos nutritivos con hierbas medicinales que recordaba de su abuela en Oaxaca, otro vecino, un carpintero jubilado, construyó una especie de carpa con lonas para proteger a Rocky de la lluvia que aún amenazaba. Cada uno aportaba lo que podía, y en sus conversaciones nocturnas en la plaza se repetía la misma frase: «Este perro nos está enseñando lo que significa no rendirse». El video en YouTube, que ya había alcanzado cientos de miles de vistas, explotó definitivamente. El nieto de Doña María subió una actualización breve y desgarradora, imágenes de Rocky tosiendo sangre, de Doña María limpiándole la boca con ternura infinita, de don Pedro con el rostro demacrado por la preocupación. La narración en voz en off, con música suave de fondo, decía: «Cuando pensábamos que Rocky había vencido, la muerte volvió a tocar su puerta, ¿podrá resistir?».
Los comentarios se multiplicaron como una avalancha: lloro sin parar con esto, justicia para Rocky, no lo dejen morir, por favor. En España, grupos de jubilados compartían el enlace en sus chats de WhatsApp. En México, madres y abuelas lo reenviaban con mensajes de oración. El contador de vistas superó el millón en menos de 48 horas, y donaciones pequeñas pero constantes comenzaron a llegar a una cuenta creada para la causa. Don Raúl, el culpable de todo, no pudo escapar más. Un cliente furioso entró en su cafetería cerrada y le gritó en la cara: asesino de animales, mire lo que ha provocado. El hombre se escondió en el fondo del local, pero el video lo perseguía en cada teléfono que pasaba por sus manos. Por las noches, en la soledad de su apartamento oscuro, veía las imágenes de Rocky luchando por respirar y sentía un nudo que no lo dejaba dormir. Recordaba a su propio perro de infancia, un mestizo flaco que lo seguía por los caminos polvorientos de Guerrero, y que perdió por negligencia propia. La culpa lo carcomía, pero aún no encontraba el valor para actuar. Una noche de luna llena, cuando el patio estaba iluminado por un resplandor plateado que hacía brillar las cicatrices de Rocky como plata fundida, el perro colapsó de nuevo. Su cuerpo se arqueó en un espasmo violento, la tos se convirtió en un gorgoteo ahogado y la sangre brotó de su hocico en un chorro oscuro. Doña María gritó. La señora Carmen corrió a buscar a don Pedro, que vivía a 3 cuadras. El veterinario llegó corriendo, con el maletín en la mano, y preparó un suero de emergencia con lo poco que tenía. Inyectó dexametasona para bajar la inflamación pulmonar, pero sus manos temblaban. Esto es lo último que puedo hacer con mis recursos, si no llega ayuda especializada. Doña María se arrodilló junto al perro, abrazándolo con cuidado, su cuerpo frágil contra el de él. No te vayas, Rocky, no me dejes sola, te prometo que tendrás un hogar, comida todos los días, caricias, quédate conmigo. Lloraba sin consuelo, recordando todas las pérdidas de su vida, su esposo, sus hijos lejanos, su juventud. En ese momento, el destino dio un giro inesperado. El veterinario joven que había visto el video días antes, un muchacho de 30 años llamado Andrés, inspirado hasta las lágrimas por la historia, decidió actuar. Llegó al amanecer con una maleta llena de equipo moderno, oxígeno portátil, antibióticos intravenosos de última generación y un monitor básico. Lo vi en YouTube y no pude dormir. Vine a ayudar, dijo simplemente. Andrés trabajó sin descanso. Colocó una mascarilla de oxígeno improvisada, administró medicamentos potentes y limpió los pulmones con succión suave. Horas después, la respiración de Rocky comenzó a estabilizarse. El gorgoteo cesó, la fiebre bajó lentamente y, por primera vez en días, el perro abrió los ojos con claridad. Su cola, apenas un movimiento, rozó la mano de Doña María. Fue un milagro pequeño pero inmenso, pero en medio de esa victoria frágil, un secreto comenzaba a salir a la luz. Don Raúl, atormentado por las pesadillas, había sido maltratado de niño por su propio padre, que descargaba su frustración en los animales del pueblo. Aquel trauma lo había convertido en un hombre duro, incapaz de mostrar ternura. ¿Sería capaz de cambiar? ¿Se atrevería a enfrentar lo que había hecho? El suspense crecía como una marea. Los espectadores, con el corazón en la garganta, comentaban sin parar: no puede terminar así, que Rocky viva, ¿qué pasará con el culpable? La historia, ahora más que nunca, colgaba de un hilo, y todos esperaban, ansiosos, el próximo capítulo de esta odisea de dolor, bondad y posible redención. Con la llegada del veterinario joven Andrés y los medicamentos potentes que trajo consigo, la recuperación de Rocky inició un camino milagroso que nadie en el barrio se atrevía a soñar. Día tras día, las curas se volvieron más efectivas, los antibióticos intravenosos combatieron la infección pulmonar con precisión quirúrgica, el oxígeno portátil ayudó a sus pulmones a expandirse sin dolor, y las inyecciones de analgésicos permitieron que el perro durmiera por primera vez sin gemidos constantes. Las heridas del lomo, antes un paisaje de carne viva y costras negras, empezaron a cubrirse con una fina capa de piel rosada que luego dio paso a pelaje nuevo, irregular al principio, pero cada vez más lustroso. Rocky recuperó el apetito poco a poco, primero lamía el caldo, luego mordía trozos pequeños de pollo hervido que Doña María le ofrecía con la mano, y finalmente devoraba con avidez los trozos de carne que la señora Carmen traía envueltos en papel de estraza. Doña María lo mimaba sin descanso. Cada mañana, antes de que el sol calentara demasiado el patio, le cepillaba con cuidado las zonas que ya no dolían,
hablándole en voz baja como si fuera un niño: «Mira cómo estás creciendo, mi guerrero, pronto correrás como antes». Rocky, que al principio apenas movía la cola, ahora la agitaba débilmente cuando oía su voz, un movimiento que llenaba de luz los ojos arrugados de la anciana. Los ancianos del barrio visitaban el patio como si fuera un lugar sagrado. Llegaban con pequeñas ofrendas: un hueso limpio, una pelota vieja de goma, una manta tejida a mano. Se sentaban alrededor en sillas plegables traídas de sus casas y compartían historias de lealtad animal que calentaban sus corazones solitarios. Don Emilio contaba cómo su perra Luna lo esperó durante meses en la puerta después de que él se mudara. Doña Rosa recordaba al gato que dormía sobre su pecho en las noches de viudez, como si quisiera recordarle que no estaba sola. Rocky escuchaba todo, tumbado en su manta limpia, con los ojos entrecerrados y una paz que nunca había conocido. El video en YouTube se convirtió en un fenómeno imparable. El nieto de Doña María subía actualizaciones casi diarias, imágenes de Rocky lamiendo la mano de su salvadora, de sus primeros intentos de caminar sin cojear tanto, de sus orejas alzándose cuando oía el nombre de casa. La narración emotiva, con una música suave de guitarra española de fondo, llegaba al alma. En España, el enlace se compartía en grupos de Facebook de jubilados gallegos, catalanes y andaluces. En México, llegaba a comunidades enteras de adultos mayores que veían en Rocky un reflejo de su propia resiliencia frente a la soledad y el abandono. «Es un símbolo de esperanza», escribían en los comentarios. «Nos enseña que, aunque el mundo sea cruel, siempre hay alguien dispuesto a tender la mano». El contador de vistas superaba los 2 millones, y donaciones modestas seguían llegando. Una abuela de Sevilla enviaba 50 euros con un mensaje escrito a mano: «Para el perrito valiente y para la señora que lo salvó, don Raúl». Mientras tanto, no podía escapar de su tormento interior. Las pesadillas lo asaltaban todas las noches. Veía a Rocky ardiendo, oía sus aullidos, pero en el sueño también veía a su propio perro de infancia, un mestizo flaco y fiel llamado Chucho, que su padre había pateado hasta la muerte cuando él era niño. Aquel trauma lo había marcado profundamente: el miedo, la impotencia, la rabia contenida. Se convirtió en un hombre duro, cerrado, incapaz de mostrar ternura porque nunca la había recibido. Pero las imágenes del video lo perseguían sin piedad. Una noche, incapaz de soportar más el peso de la culpa, salió de su apartamento oscuro y caminó por las calles vacías del barrio. Llegó al callejón donde Rocky había sufrido, y luego al patio de Doña María. Se quedó oculto tras una pared, observando en silencio. Vio a Rocky jugando débilmente con una pelota que alguien le había lanzado. El perro la empujaba con el hocico, cojeando un poco, pero con una chispa de alegría en los ojos. Vio a Doña María riendo suavemente mientras le rascaba detrás de las orejas. Lágrimas calientes rodaron por el rostro endurecido de don Raúl, lágrimas que no había derramado en décadas. Recordó a su madre, que lloraba en secreto cada vez que el padre maltrataba al perro. Recordó cómo él mismo, de niño, había jurado nunca ser como su padre, y sin embargo, allí estaba, habiendo hecho algo peor. «Perdóname», murmuró hacia la oscuridad, con la voz rota. No se atrevió a acercarse esa noche, pero algo en su interior se quebró definitivamente. Al día siguiente, don Raúl apareció en la puerta de Doña María. Llevaba una bolsa grande de comida para perros, un saco de croquetas de buena calidad que había comprado con el poco dinero que le quedaba, y un sobre con una donación en efectivo. Llamó a la puerta con timidez, como un niño castigado. Cuando Doña María abrió, él bajó la mirada. «Señora, vine a pedir perdón. Fui un monstruo. No tengo palabras para justificar lo que hice. Solo, quiero ayudar, aunque sea poco». Su voz se quebró varias veces. Doña María lo miró fijamente durante largos segundos. Sus ojos, llenos de sabiduría de anciana, vieron más allá de la culpa, vieron a un hombre roto por su propio pasado. Con voz serena pero firme, respondió: «Todos merecemos una segunda oportunidad, don Raúl. Hasta los que han hecho daño. Entre, siéntese. Hablemos», lo invitó a pasar. Rocky, que estaba tumbado en su manta, levantó la cabeza al oír la voz del hombre. Olfateó el aire con desconfianza al principio, pero luego, para asombro de todos, se acercó cojeando lentamente. No gruñó. No retrocedió. Se detuvo frente a don Raúl y simplemente lo miró,
con esos ojos ámbar profundos que parecían entender más de lo que cualquier palabra podía expresar. Don Raúl se arrodilló, temblando, y extendió la mano. Rocky la olfateó, luego lamió apenas los dedos del hombre. Fue un gesto pequeño, pero inmenso, el perdón instintivo de un animal que no guardaba rencor. Doña María sintió que el patio entero se llenaba de una paz sobrenatural. La señora Carmen, que observaba desde la puerta, se llevó la mano al pecho y susurró: «Es un milagro». El barrio entero susurró asombrado cuando la noticia se esparció. Don Raúl vino a pedir perdón, y Rocky no le gruñó. El nieto de Doña María grabó ese encuentro con discreción y lo subió como actualización al video principal. La reacción fue inmediata, millones de espectadores se quedaron boquiabiertos. Los comentarios explotaron: «No puede ser real, lloro como nunca, el perdón de un perro es el más puro que existe». En España y México, abuelos y abuelas veían la escena una y otra vez, muchos con lágrimas en los ojos, recordando sus propias heridas y la necesidad de perdonar para sanar. Rocky aún cojeaba, y una cirugía correctiva en sus patas traseras, dañadas por las quemaduras y la infección, pendía como una promesa en el horizonte. Pero en ese momento, el verdadero milagro ya había ocurrido. Un hombre que había causado dolor había encontrado el camino de regreso a la humanidad, y un perro que había sufrido lo peor había elegido, con su silencio elocuente, no devolver el mal. La ansiedad por el final era palpable en cada espectador que seguía la historia. ¿Culminaría la redención completa? ¿Podría Rocky caminar sin dolor algún día? ¿Se convertiría Don Raúl en alguien diferente? El corazón colectivo latía al ritmo de esa pregunta, esperando, con el aliento contenido, el siguiente capítulo de esta historia que había tocado almas en 2 continentes. La cirugía para Rocky se convirtió en el punto culminante de una esperanza que ya había tocado miles de corazones. Andrés, el veterinario joven que había llegado como un ángel inesperado, coordinó todo con precisión. Las donaciones que fluían desde España y México a través de la cuenta creada en YouTube permitieron cubrir los costos de una clínica veterinaria privada en la zona norte de la ciudad, donde había equipo moderno y un quirófano esterilizado. Doña María, la señora Carmen y don Pedro acompañaron a Rocky en una camioneta prestada por un vecino. El perro, envuelto en una manta suave, temblaba ligeramente durante el trayecto, pero no gemía, parecía entender que algo importante estaba por suceder. En la clínica, el cirujano especialista, un hombre de mediana edad con manos firmes y voz calmada, examinó las radiografías y las cicatrices. Las quemaduras habían contraído los tendones de las patas traseras, dejando a Rocky con una cojera permanente si no se intervenía. Podemos liberar los tejidos fibrosos, reconstruir los tendones con injertos de su propio tejido y colocar una férula temporal para que cicatrice bien, explicó. El riesgo existe, pero con su fuerza, creo que saldrá adelante. Doña María firmó los papeles con mano temblorosa, sus ojos fijos en Rocky, que la miraba desde la camilla con esa confianza ciega que solo los animales fieles saben dar. La operación duró 4 horas. Afuera, en la sala de espera, Doña María rezaba el rosario sin parar, las cuentas desgastadas deslizándose entre sus dedos como un mantra. La señora Carmen le apretaba la mano, susurrando: «Va a salir bien, vecina. Este perro tiene ángeles cuidándolo». Don Pedro caminaba de un lado a otro, nervioso, recordando cada detalle de la anestesia que había ayudado a preparar. Don Raúl también estaba allí, sentado en una esquina, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Nadie le había invitado, pero nadie lo echó. Cuando la puerta del quirófano se abrió y el cirujano salió con una sonrisa cansada pero satisfecha, todos se pusieron de pie al unísono. La cirugía fue un éxito. Las patas responderán bien con rehabilitación. Ahora solo queda esperar que despierte. Rocky despertó esa misma noche. Abrió los ojos lentamente en una jaula acolchada, con una férula en cada pata trasera y un collar isabelino que le daba un aspecto cómico. Doña María entró primero. Al verla, el perro movió la cola con debilidad, un gesto que hizo que la anciana soltara un sollozo de alivio. «Mi niño, mi valiente, ya pasó lo peor». A partir de ese momento comenzó la verdadera transformación. Día tras día, Rocky asistía a sesiones de fisioterapia, caminaba sobre una cinta lenta con ayuda de arneses, recibía masajes en las patas, nadaba en una pequeña piscina terapéutica que la clínica tenía para animales grandes. Cada avance era un triunfo,
primero dio pasos sin cojear tanto, luego corrió unos metros en el patio de la clínica, y finalmente, una mañana soleada, saltó para atrapar una pelota que don Raúl le lanzó con timidez. Doña María lo adoptó oficialmente. Firmó los papeles en la clínica, con lágrimas de felicidad, y lo llevó a casa en brazos, aunque ya pesaba más que antes. La casita de adobe se convirtió en un santuario de amor. Rocky tenía su rincón con una cama mullida hecha de mantas donadas, un plato con su nombre grabado y juguetes que los niños del barrio le llevaban. Dormía a los pies de doña María cada noche, su respiración tranquila como un arrullo que espantaba la soledad de la anciana. «Ahora sí eres mío para siempre», le decía ella, rascándole detrás de las orejas mientras veían el atardecer desde la puerta. Los ancianos del barrio formaron un club informal, Amigos de Rocky. Se reunían 2 veces por semana en el patio, compartían comidas sencillas, pozole, tamales, arroz con leche y paseaban con el perro por las calles, ahora libre y feliz. Aquellas tardes se llenaban de risas, de anécdotas, de un calor humano que muchos habían olvidado. La soledad, que antes los aplastaba como una losa, se disipaba en compañía de Rocky y unos de otros. «Este perro nos salvó a nosotros también», decía don Emilio, mientras le daba un hueso al animal. Don Raúl, por su parte, cambió por completo. Reabrió la cafetería con un nombre nuevo, El Refugio. Pintó las paredes de colores cálidos, colocó un letrero que decía, «Aquí todos son bienvenidos, con o sin 4 patas», y destinó el 10% de las ganancias a rescatar animales callejeros. Contrató a un muchacho joven para ayudarle y él mismo salía todas las tardes con una red y comida para atrapar perros abandonados y llevarlos a esterilizar. Se convirtió en voluntario activo, visitando refugios y hablando en plazas sobre el respeto a los animales. Cuando veía a Rocky pasar por la calle, el perro se detenía, lo olfateaba y movía la cola. Don Raúl se arrodillaba y lo abrazaba, susurrando, «Gracias por perdonarme, amigo». Era una redención silenciosa pero profunda, un hombre que había causado dolor convirtiéndose en sanador. El video final en YouTube, narrado con una voz emotiva y profunda, se publicó meses después. Mostraba a Rocky corriendo feliz por el patio, a doña María riendo mientras lo cepillaba, a don Raúl alimentando a un cachorro rescatado, al club de ancianos reunido alrededor de una mesa. La música de fondo era una ranchera suave que hablaba de segundas oportunidades. El video acumuló millones de vistas en días. Personas de toda España y México lo compartían con lágrimas. Historia que toca el alma, qué bonito ver bondad triunfar. Rocky nos enseñó a perdonar. Inspiró campañas contra el maltrato animal, leyes más estrictas en varios estados, y miles de adopciones en refugios. Pero el verdadero milagro no estaba en las vistas ni en los comentarios. Estaba en los pequeños momentos cotidianos, Rocky durmiendo a los pies de doña María, su respiración acompasada como un recordatorio de que la vida sigue, la señora Carmen cantando nanas mientras le daba de comer, don Raúl sonriendo por primera vez en años al ver a un perro adoptado encontrar hogar. Los ancianos, que antes pasaban los días contando achaques, ahora contaban historias de amor y resiliencia. Rocky nos enseñó a perdonar, decían en entrevistas que los nietos grababan para las redes. Nos enseñó que del dolor pueden hacer algo hermoso. Espectadores lloraban de emoción al ver el final, compartiendo el video con sus familiares. «Mira, papá, esto es lo que pasa cuando hay bondad». La historia rompió corazones, pero lo sanó con esperanza. Rocky no fue solo un perro rescatado, fue un faro que iluminó vidas enteras. Y en las calles donde una vez sufrió, ahora reinaba la compasión, un legado vivo que perduraría por generaciones. Años después, cuando el sol de la Ciudad de México seguía calentando las mismas calles empedradas y polvorientas donde todo había comenzado, Rocky ya no era el perro callejero chamuscado que aullaba de dolor en un callejón oscuro. Era un animal anciano, de pelaje marrón con vetas plateadas que brillaban como hilos de luna bajo la luz de la tarde. Sus ojos ámbar, aunque nublados por la edad, conservaban esa chispa profunda de gratitud y sabiduría que había conquistado miles de corazones en 2 continentes. Vivió una vida plena, rodeado de amor incondicional, hasta que llegó el día inevitable en que su cuerpo, cansado pero sereno, decidió descansar para siempre. Doña María, ahora con 80 años, lo sintió venir. Esa mañana de primavera, Rocky se levantó con más lentitud de lo habitual. Caminó hasta el jardín pequeño que habían hecho juntos en el patio, un rincón de tierra fértil donde crecían rosas, geranios y un limonero que daba frutos pequeños pero dulces.
El perro se tumbó bajo la sombra del árbol, con la cabeza apoyada en las rodillas de doña María, que se sentó en una silla de madera vieja. Ella le acarició el lomo con manos temblorosas, sintiendo cada hueso bajo el pelaje, recordando la piel quemada que una vez había curado con tanto cuidado. «Has sido mi compañero fiel, mi niño, gracias por cada día que me regalaste», susurró, con la voz quebrada pero llena de paz. Rocky levantó la mirada una última vez, lamió débilmente su mano y cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta, profunda, y luego cesó. No hubo drama, no hubo sufrimiento, solo una partida tranquila, como quien se duerme después de una larga jornada. Doña María no lloró con desesperación. Lloró con ternura, con esa tristeza suave que acompaña a las despedidas bien vividas. Llamó a la señora Carmen, a don Pedro y a don Raúl. Juntos cavaron un hueco bajo el limonero. Envuelto en su manta favorita, la misma que había usado en sus peores noches, colocaron a Rocky en la tierra. Doña María plantó encima un rosal blanco que había comprado con su pensión del mes. «Aquí descansarás, mi amor, y cada flor que nazca será un recuerdo tuyo». El barrio entero se enteró. Los ancianos del club, amigos de Rocky, llegaron en silencio, con flores de sus jardines, velas pequeñas y fotografías que habían tomado durante los años felices. Nadie habló mucho, solo se abrazaron, compartieron lágrimas y dejaron que el silencio dijera todo lo que las palabras no alcanzaban. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un lugar de peregrinación discreta. Los vecinos mayores pasaban a dejar una flor, a rezar una oración corta o simplemente a sentarse un rato bajo la sombra del limonero. Los niños del barrio, que habían crecido viendo a Rocky correr por las calles, preguntaban a sus abuelos, ¿por qué entierran perros aquí? Y los abuelos respondían con voz temblorosa, porque este perro no era solo un animal. Era un maestro. Nos enseñó que el perdón existe, que la bondad vence al odio y que nunca es tarde para cambiar. El barrio honró su memoria con un mural en la pared principal de la calle donde había ocurrido la tragedia. Un artista joven, inspirado por el video que aún circulaba en las redes, pintó a Rocky en el centro, erguido, con el pelaje brillante, la cola en alto y los ojos llenos de vida. A su alrededor, rostros de ancianos sonrientes, doña María, la señora Carmen, don Pedro, don Raúl y muchos más. Debajo, en letras grandes y blancas, se leía, Rocky, el valiente. Del dolor nació la luz. Cada vez que alguien pasaba por allí, se detenía un momento. Algunos tocaban la pintura como si fuera sagrada, otros sacaban fotos y las compartían con la leyenda, aquí empezó todo, y aquí sigue vivo. Don Raúl transformó por completo su vida. La cafetería, el refugio, se convirtió en un centro de adopción reconocido en toda la ciudad. Cada fin de semana organizaba jornadas de esterilización gratuita, recogía perros abandonados y los cuidaba hasta encontrarles hogar. Él mismo, con las manos que una vez habían vertido aceite hirviendo, ahora curaba heridas, daba de comer y abrazaba a animales asustados. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía con voz baja, porque un día fui el peor enemigo de un perro, y él me perdonó. No puedo devolverle la vida que le quité, pero puedo salvar las vidas que vengan después. Su cambio fue tan profundo que los vecinos, que al principio lo miraban con desconfianza, terminaron abrazándolo como a uno más de la familia. El video original, aquel que comenzó con el título desgarrador, se convirtió en un clásico viral. Millones de vistas acumuladas a lo largo de los años, traducido a varios idiomas, narrado por voces famosas en canales de YouTube de España y Latinoamérica. Se proyectaba en escuelas como ejemplo de empatía, se usaba en campañas contra el maltrato animal y se compartía en grupos de adultos mayores que encontraban en el consuelo para sus propias pérdidas. En pueblos de Galicia, Andalucía y Cataluña, abuelos lo contaban a sus nietos alrededor de la mesa: mirad, hijos, esto pasó en México, un perro quemado que nos enseñó a todos a ser mejores. En México, las mismas palabras se repetían en mercados, plazas y casas humildes: nunca subestimes el poder de un acto bondadoso. Rocky no fue solo un perro rescatado. Fue un faro de redención humana. Su historia rompió corazones en todo el mundo, pero lo sanó con una verdad sencilla y poderosa: del sufrimiento más oscuro puede nacer la luz más brillante. Cada vez que alguien veía el mural, leía los comentarios antiguos del video o pasaba por el jardín donde descansaba, sentía esa verdad en el pecho. ¿Cuántos Rakis hay todavía en las calles del mundo, esperando una mano que no los lastime?
¿Cuántos don Raúl hay, cargando culpas que podrían transformarse en bondad si alguien les diera una oportunidad? La historia de Rocky perduró como un legado eterno. En las calles donde sufrió, ahora reinaba la compasión. Los ancianos que lo salvaron encontraron en él un propósito renovado para sus últimos años. Ya no eran solo sobrevivientes de la vida, eran guardianes de la esperanza. Y en cada flor que nacía en su tumba, en cada perro adoptado gracias a el refugio, en cada lágrima de emoción que caía al ver su video, Rocky seguía vivo. No como un recuerdo triste, sino como un símbolo eterno de que, incluso en los rincones más oscuros del alma humana, siempre puede brotar la bondad. Y mientras el sol siguiera saliendo sobre la Ciudad de México, su luz seguiría iluminando el camino para todos aquellos que, como él, alguna vez creyeron que no había esperanza. Fin.